hicimos una diferenciación en cuanto a los tipos de análisis que íbamos a realizar en el marco de esta unidad. Hablamos de lo que en principio es el análisis de regresión. A ver, ¿recuerdan en qué consiste hacer un análisis de regresión y para qué tipo de variables podemos comenzar directamente trabajando con ese análisis? Cuando había más de una sola variable. Bueno, o sea, sí, en esta unidad 3 vamos a trabajar precisamente con dos variables. A una de ellas la vamos a trabajar, llamar variable explicativa, que es la variable independiente, y por otro lado la variable respuesta, que es la variable dependiente. Por Sí, ejemplo, hablábamos del... consistía en hallar una recta, digamos, que se adapte a... Ajá, bien, hallar una recta, es decir, en ese caso un modelo lineal que nos sirve para describir la relación que existe entre las variables. Mencionamos el ejemplo de querer estimar, porque obviamente que esa recta, el objetivo que tiene es poder hacer estimaciones a partir de los valores de una variable, estimar los valores de la otra variable. Entonces, frente al ejemplo de querer estimar el precio de una vivienda, una de las variables que puede llegar a explicar esa variable es la superficie de la vivienda, entonces podíamos construir un modelo matemático trabajando con la variable superficie y precio. A partir de la base de datos, construimos ese modelo y hacemos estimaciones. Es decir, que básicamente el estudio de regresión lineal consiste en describir la relación existente entre las variables por medio de un modelo matemático, como es en nuestro caso el modelo lineal, a fin de poder hacer predicciones a partir de ese modelo encontrado. Muy bien. Lo que nos compete desarrollar hoy y trabajar es el tema de correlación lineal, que a diferencia de la regresión lineal, tenemos que comenzar con este estudio cuando las dos variables son probabilísticas, ¿sí? Cuando nosotros, como investigador o como experimentador, no podemos determinar con exactitud los valores de X y mucho menos los valores de Y, y por tal motivo nos lleva a primero evaluar cuál es el grado de asociación entre las variables. Es decir, si existe una fuerte dependencia entre ellas, de tal modo que si ocurre eso, podamos proceder al segundo paso de realizar el análisis de regresión lineal, encontrar la recta que mejor ajusta a esos puntos. Cosa que por ahí uno puede obviar la correlación lineal cuando estoy trabajando con una variable X que es determinística y una variable Y que es probabilística, directamente ya podemos encontrar la recta de mejor ajuste sin necesidad de hacer el estudio de correlación lineal. Pero bueno, no todas son variables que una es determinística y otra es probabilística. Pueden ser que las dos sean probabilísticas y bueno, tenemos que empezar por este estudio. Para poder hacer ese análisis o medir ese grado de asociación entre las variables, vamos a trabajar con dos tipos de coeficientes. Uno es el coeficiente de correlación lineal y el otro es el coeficiente de determinación. Bien. La relación que presentan ambos, el coeficiente de correlación lineal se denota con la letra R minúscula
y el de determinación con D mayúscula. La relación que existe entre ambos coeficientes es que D es igual a R al cuadrado. Esa es la relación que los van a ligar entre ambos. Obviamente vamos a estudiar cada uno de ellos por separado. Y para eso vamos a trabajar con una situación práctica que se encuentra en la página 138 de la bibliografía y trata de un conjunto de datos apareados que los valores de X corresponden a las horas de estudio de 6 estudiantes y la variable y la calificación. Bien, en este caso las dos variables son puramente probabilísticas. Yo no puedo determinar cuántas horas estudia el estudiante A y mucho menos voy a determinar cuál es la calificación que va a obtener el estudiante A y así sucesivamente, de tal manera que, o razón por la cual son las dos variables probabilísticas. Bien, ¿qué sucede? Nosotros vemos acá en el gráfico, porque ustedes saben que la primera forma o el primer paso que deberíamos hacer para cualquiera de los dos estudios, ya sea correlación o regresión, es plasmar esos datos apareados en una representación gráfica. ¿Qué nombre recibe ese gráfico? Diagrama de dispersión. Bien, diagrama de dispersión. Bueno, nosotros podemos, por medio de la observación, ver si hay una dependencia lineal entre las horas y la calificación. Es decir, si esa 9 puntos tiende a ajustarse a una recta. ¿Qué me dicen ustedes? Puede ser que sí. Puede ser que sí, por ahí podemos trazar algo así. Bien saben que no necesariamente todos los puntos van a estar alineados, porque nosotros, si yo les digo clasifiquen qué tipo de relación es esta. ¿Qué tipo de relación es en base a las clasificaciones que hicimos en la clase anterior? Imperfecta. Imperfecta, muy bien, que eso es lo que implica que no todos los puntos estén alineados y que se da cuando las variables son probabilísticas, o al menos una de ellas es probabilística. En este caso las dos lo son. Y además, ¿qué puedo decir? Además de que es una relación imperfecta. ¿De qué tipo? En este caso sería positiva. Exacto, muy bien, positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que si Que avanza por crece, X, aumenta en Y. exacto. O sea, Perfecto. en este caso, a mayor hora, mayor calificación. Exacto, se supone que más horas dediquemos al estudio, mejor nota vamos a obtener. Perfecto. Bueno, ustedes cuando les pregunté, bueno, ¿podemos apreciar una dependencia lineal? Y sí, ¿podemos ajustar una recta? Sí, y bueno, no estuvimos muy convencidos en ese sí, y que obviamente puede aparecer otra respuesta de algún compañero que me diga, profe, no tienen un comportamiento lineal, y bueno, puede haber varias objeciones a partir de la observación de sus compañeros. Y tenemos que, como yo siempre lo digo, cuando uno da una respuesta, fundarla, ¿sí? Tener alguna herramienta que justifique esa respuesta. Y es aquí en donde nosotros deberíamos poder cuantificar esa información, ¿sí? Es decir, resumirla en un valor numérico que nos pueda justamente ayudar a justificar lo que uno
sostiene acá que existe una dependencia lineal. Y para eso, para justificar si se ajusta bien a una recta, lo haremos desde el coeficiente de correlación o de determinación. Cualquiera de los dos nos van a poder brindar esa respuesta, pero sí por separado, cada uno de ellos tienen aportes importantes al análisis de correlación y por eso amerita por ahí dedicarle tiempo a cada uno de ellos. Para lo primero, para nosotros poder empezar a estudiar el coeficiente de correlación, que lo voy a ir a adelantar, el coeficiente de correlación se define como un cociente entre la covarianza, ¿sí?, y la raíz cuadrada de las desviaciones de las variables. Esto, estadísticamente hablando, recibe el nombre de covarianza. ¿Qué es una covarianza? Es una medida que permite analizar la dispersión en forma conjunta de los datos apareados. Es por eso, si bien aquí, yo me voy a ir a la fórmula de, es la sumatoria de XY, quedó debajo la nomenclatura, menos un cociente, esta covarianza también tiene otra forma de escribirse, que por ahí lo pueden, se corresponde quizás mejor a la definición y la aplicación, mejor dicho, que tiene esta medida de analizar la dispersión conjunta de los datos y que está dada por la sumatoria de las desviaciones de los desvíos con respecto a X por los desvíos con respecto a Y. Si uno trabaja algebraicamente, chicos, esta fórmula, es decir, dividido en acá la covarianza, si realiza las distributivas correspondientes en el numerador aquí de la covarianza y aplica propiedades sumatorias, llega a esta expresión que aparece aquí, que es una forma equivalente de trabajar con la covarianza. Y bueno, y aquí en el denominador es la raíz cuadrada de la desviación con respecto a X, que aquí está la fórmula, por la desviación con respecto a Y, que aparece aquí también debajo. ¿A qué voy con esto? El coeficiente de correlación, que se denota como R, y se define, como dije recientemente, como un cociente entre la covarianza y la raíz cuadrada de las desviaciones de ambas, la raíz cuadrada del producto de las desviaciones de ambas variables, nos va a permitir medir el grado de vinculación que existe entre X e Y. Pero el numerador, que es justamente la medida de covarianza, aporta algo interesante a este coeficiente. Por tal razón es que vamos a comenzar desde ahí, estudiando y analizando la covarianza. ¿Sí? Porque justamente a partir del análisis de ese producto de las desviaciones, es lo que vamos a poder ver si la variable Y crece cuando X lo realiza o bien decrece. Y eso me lleva a decir, bueno, si hay una relación lineal o no, porque ¿cómo uno puede determinar si existe un modelo lineal que se ajuste bien a los puntos? Y bueno, poder apreciar qué sucede cuando se genera un aumento en la variable independiente. Si X aumenta e Y crece o bien decrece, estoy respondiendo a que es posible realizar un ajuste lineal. Ahora, si yo veo que X crece y Y no crece o va creciendo y decreciendo para distintos valores a medida que X aumenta, bueno, el modelo lineal no es el acorde para esa nube de puntos. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos analizar por medio de este coeficiente.
Y para eso voy aquí a anotar y recordar lo que dije recién, que la covarianza entre X e Y se define como una división, en el denominador es la cantidad de observaciones, y en el numerador observen que es el producto entre los valores de las desviaciones, o también llamados desvíos. Y bueno, es por eso que si ustedes pueden apreciar en la gráfica, hay una reconstrucción de un sistema de ejes cartesiano en función de los promedios. Es decir, piensen que yo acá tengo la abscisa para el estudiante A, que es el 1, la abscisa para el estudiante B, que es el 2, y bueno, para C y D es 4 y demás. Es decir, tendría, si yo retomo la tabla anterior, para X, 6 horas de estudios y para Y 6 calificaciones porque son 6 estudiantes a los que se le consultó por esas dos variables. Si yo todos los valores de X los sumo y lo divido por 6, ¿qué me genera? ¿Qué obtengo haciendo ese cálculo? La media. La media aritmética, muy bien. Por ende, si yo sumo y calculo que acá hay un error en el libro y por eso lo traje, me da un X-. Ese X- va a estar acá, en este caso de la gráfica. Esto es X-, que si yo quiero representar gráficamente, lo que hago es trazar una recta vertical que pasa por ese valor, o sea que esto es X-. Ahora, si yo sumo los valores de Y y lo divido por 6, se obtiene, ¿qué? El promedio de I. El promedio de Y. El promedio de Y es un punto en el eje de ordenadas, que en este caso está acá. Y si trazo una recta que pasa por ese punto, es una recta horizontal. ¿Me van siguiendo? Sí. De esa manera, perfecto, de esa manera construimos un nuevo sistema de ejes en función de los promedios. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos interesa saber qué tipo de número da esta suma, es decir, el numerador de la covarianza. En el denominador, como es n, siempre va a ser un número positivo, porque ustedes saben que n es el número total de observaciones, entonces el número siempre es entero y positivo. Pero en el numerador puede ser que cambie el tipo, es decir, el signo. Puede ser que la suma me dé como resultado un número negativo o bien un número positivo. Y para eso voy a tener que estudiar el producto de estos desvíos con respecto a los cuadrantes que se generan trabajando con ese nuevo sistema de ejes. Acá llamamos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Trabajando lógicamente con el diagrama de dispersión que corresponde a las horas de estudios y la calificación de los 6 estudiantes. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien, porque vamos a avanzar en unos cuadritos y quisiera que por ahí esto quede claro. Bien. Yo lo que voy a hacer es borrar para que no nos confundamos. Y voy a hacer también una aclaración. Bien. Yo recién puse, acá, por las dudas, por si les aparece el error, voy a poner deshacer. Aquí puse que la covarianza se define dividido n, y acá dividido n menos 1. Bueno, esta es la covarianza y esta es la que es covarianza dividido n menos 1, la llamamos covarianza corregida, pero no va a cambiar en lo que nosotros queremos estudiar, que es conocer bien el signo del numerador de la covarianza, ¿sí? Cuando es similar la concepción
cuando aclaramos lo que es desviación sin corregir y desviación corregida. Era indistinta usar cualquiera de las dos cuando el n, el tamaño muestral es grande, que estadísticamente hablando es una muestra grande a partir de 30 observaciones, y si es menor es conveniente usar la sin corregir, la corregida, perdón, porque bueno, como yo les decía, ya cuando avancemos en la teoría vamos a ver bien la justificación del por qué es conveniente. Se puede usarla sin corregir, pero hay que hacer una corrección a la fórmula. Bien, retomamos acá. Tengo la fórmula de la covarianza muestral, en este caso dividido por n-1, pero como dije, no va a cambiar en nada lo que buscamos comprender. Voy a corregir esto que corregí en el gráfico anterior, y x-, ¿sí? Y lo que tengo es el cuadrito de cada estudiante con la coordenada que le corresponde a ese estudiante, es decir, el estudiante A estudió 1 hora y obtuvo una calificación de 71 puntos. Y lo que se hace acá es calcular el desvío con respecto a X y el desvío con respecto a Y. Vamos a tomar uno de ejemplo. A ver, chicos, si yo sumo el promedio entre los X, es decir, sumo todas las abscisas y divido por 6, ¿qué número da? El promedio de X. Ajá. Cinco. 5. Da 5. Y si sumo todos los valores de Y y lo divido por 6, ¿qué valor, qué promedio de Y nos da? 77. 77. Exacto. 77. Bueno. Entonces, lo que se hizo aquí, en esta columna, es cada valor de X, que para el primer caso es 1, y le restó el promedio de Y, como dice, 1 menos 5 da por resultado menos 4. Para el siguiente estudiante hizo lo mismo, el valor de X, que es 2, menos 5 da menos 3. Y así para todos los estudiantes. En la columna siguiente lo que trabajó es con respecto a Y, es decir, 71 menos el promedio de Y, que es 77, y da por resultado menos 6. Lo siguiente es el mismo valor porque la ordenada es la misma. Si trabajo con el estudiante C es 74 menos el promedio de Y, que es 77, menos 3. Y así sucesivamente con todos los valores de Y para los 6 estudiantes. Luego lo que hizo es, bueno, hacer un par ordenado con esos promedios y ver, dice acá, qué peso tiene. Es decir, cuál es este producto. ¿Cuál es el producto del desvío de X con el desvío de Y? Multiplicó menos 4 por menos 6, eso da 24 positivo. Ese punto de A, fíjense, el punto de A está en el tercer cuadrante. ¿Cuál es el punto de A? ¿Cuál es otro punto que está en el tercer cuadrante? El B y el C. ¿Sí? Esos puntos, cuando uno hace, si yo lo hago gráficamente a esa diferencia de los desvíos, fíjense en que hace la abscisa de A, que es 1, menos, aquí, menos el promedio de X, que es 5. ¿Sí? Como la abscisa es menor que el promedio, me da negativo ese desvío de X. Con el valor de Y pasa lo mismo, el valor con respecto al desvío de Y. La ordenada de Y es 71, menos el promedio de Y,
como el promedio de I está por encima de la ordenada para el punto A, esa diferencia, el desvío de I, da negativo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el producto de los desvíos, qué tipo de número da, me da positivo. Con B y con C va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque las abscisas de B son menores que el promedio. Y la abscisa de C también es menor que el promedio. Por ende, acá me va a dar desvíos negativos tanto para B como para C. Y las ordenadas, si yo calculo la ordenada de B, es menor que el promedio, y la ordenada de C también es menor que el promedio, lo que significa que los desvíos dan negativo. Pero cuando realizo el producto de cada desvío, del desvío de X por el desvío de Y, ese producto me da positivo. Eso trabajando con el tercer cuadrante. Si miro el punto D, voy a hacer otro color, el punto D está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Acá, el segundo cuadrante. Si yo calculo el desvío con respecto a X, tengo que hacer la abscisa de D, que es 4, menos el promedio de D. Como la abscisa está a la izquierda del promedio, sé que ese desvío me da negativo. A ver si trabajo con las ordenadas. La ordenada de D, que es 80, acá está por encima del promedio de I. Por lo tanto, esa diferencia, ese desvío, esa desviación, da positiva. ¿Sí? Y si resuelvo el producto entre los desvíos, eso nos da un producto negativo. Si trabajo con el punto E y F en realidad porque están los dos en el primer cuadrante, ¿sí? La abscisa del estudiante E es mayor que el promedio de X, por lo tanto ese desvío da positivo. Y la ordenada de E es mayor que el promedio de Y, por lo tanto ese desvío también es positivo. Con F pasa lo mismo. F está a la derecha del promedio de X, por lo tanto ese desvío de X da positivo, y la ordenada está por encima del promedio de Y, y por lo tanto da positivo, y positivo por positivo me da un producto positivo. Son estos dos. La pregunta es, cuando sumo todos esos productos, es decir, la sumatoria, el denominador de la covarianza, en esta situación, ¿qué tipo de número da? ¿Un número positivo? Da positivo, ¿sí? Perfecto, da positivo. Y yo pregunto, ¿una covarianza siempre va a dar positiva? No. No, ¿Por qué da positiva? A ver, les pregunto, observando la gráfica, ¿por qué dio positivo en este caso? porque Y crece a medida que... Puede ser porque Y crece a medida que X va aumentando. Exacto. Eso que me estás diciendo vos es porque es perfecto y la podemos encuadrar en una relación directa o positiva como lo han dicho. ¿Sí? Cuando hay una relación directa y positiva, observen los cuadrantes. ¿Qué pasa con los puntos? ¿Por qué en definitiva me da un resultado positivo la covarianza? Más allá que sea una relación directa y está perfecta. Porque hay más puntos por Ajá. encima o valores más grandes por encima que por debajo. ¿Y dónde están esos puntos? ¿A dónde ves que hay más puntos? No más puntos, sino valores más grandes. Ajá, pero eso tiene que ver con la gráfica. Miren la gráfica. Que la mayoría de los puntos están en el primer y en el tercer cuadrante. Exacto.
Miren en el primer cuadrante, el punto E y F me dieron acá, fíjense, en productos positivos, que lo enmarco con color rojo, con color verde. Y en el tercero, como dice la compañera, que hay más puntos, que es el rojo, también me dieron productos positivos, ¿sí? Entonces, va a pasar que cuando tengo una relación directa, como lo dijo el compañero, y como lo dice la compañera, voy a encontrar más puntos en el primer y en el tercer cuadrante, que para esos casos hace que las multiplicaciones entre los desvíos me den números positivos y por ende llegue a que tenga una covarianza positiva. ¿Sí? En este caso, decimos que las variables se correlacionan positivamente. Ahora, si yo tengo al revés, vamos a dejarlo ahí. Si tengo una relación contraria, ¿no? Obviamente siempre hablando de lineal, que un crecimiento de x para este caso nos genera un decrecimiento en y. Bueno, si yo construyo un sistema de ejes cartesianos con los promedios, voy a tener más o menos x-, uy, me quedó fea la... y recordemos que este es un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto. Bien. Aquí, ¿dónde encuentro más puntos? En el caso contrario, Entre el segundo y el cuarto del- En el cuadrante. segundo y en el cuarto. Y si yo calculo los desvíos, mejor dicho, el producto de los desvíos en esos cuadrantes, ¿qué da? ¿Qué tipo de número da? números negativos. Exacto. Da número negativo. Por lo tanto, la sumatoria de los productos, bueno, en Va a realidad, ser también negativo. claro, va a tender a ser un número negativo. Y ahí ya hablo de una covarianza entre x y menor que ceros. Estarían aquí las variables correlacionadas negativamente. ¿Sí? Y ustedes dirían, bueno, ¿por qué hacemos este análisis de correlación? ¿Qué es lo que este análisis de la covarianza? ¿Qué nos estaría aportando? Y sí, algo importante, sobre todo al valor del coeficiente de correlación. ¿Por qué? Miremos o retomemos la fórmula de este coeficiente. En el numerador, esta expresión, recuerden que es la covarianza, que está expresada de forma equivalente a la fórmula con la que venimos trabajando. Pero en definitiva es la covarianza. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada de un producto de desviaciones estándares. ¿Qué tipo de número es el denominador? Es positivo. Siempre es positivo. ¿Y el numerador de R? Y puede ser negativo o positivo. Exacto. Puede ser que sea menor que 0 o mayor que 0. ¿Sí? Que sea menor que 0, ¿qué me está diciendo? Ay, pero... ¿Qué estaría diciendo que sea menor que 0? ¿Qué información nos aporta? ¿Cómo es la relación entre... Que y Ajá. decrece a medida que x aumenta. Bien. Relación inversa. Caso contrario, relación directa o positiva, como la quieran llamar. ¿Sí? Bien.
O sea, que R, ¿qué tipo de número es? Entero. No, bueno, sí, entero no nos va a dar siempre un número entero, puede ser que sea real, pero es un número positivo o negativo. O sea, va a depender justamente del signo de la covarianza. Directamente depende del signo de ese análisis de la dispersión en forma conjunta de las variables. ¿Sí? O sea, la covarianza determina el signo que tiene R, que puede ser que sea positivo o negativo. La pregunta está, bueno, ¿entre qué valores está R? Entre menos Bueno, 1 y 1. entre 1 y menos 1. Muy bien, eso tiene un porqué, que ya lo vamos a ir explicando, pero tengan presente que en nuestro seminario nunca nos van a aparecer relaciones perfectas, porque ya lo explicamos, que esto se da para cuando las dos variables son determinísticas, pero en dichos casos debería dar un R exactamente a 1. Para el caso A, si es exactamente 1, es una relación perfecta directa, y para R igual a menos 1 es una relación perfecta inversa. Puede ser que el R sea 0, ¿sí? Y eso no significa que no exista relación. Para el caso A y B sí, porque obviamente que siempre es importante acompañarlo gráficamente, ¿no? Acá no hay relación y acá tampoco no hay relación entre las variables, porque no tienden a ningún modelo matemático. Pero en este caso puntual no hay relación lineal, pero sí qué tipo de relación se ajusta a esa nube de puntos. La Parábola. Exacto, un modelo cuadrático. Perfecto. Y bueno, y si es imperfecta, ¿sí? El R va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Si el R está entre 0 y 1, tengo una relación directa, ¿sí? Cuando R es positivo, porque lo vimos, ¿por qué es positivo? Porque la covarianza Porque en la ese varianza. caso, exacto, está determinando el signo del numerador, que es quien determina el signo de R. Y si R está entre menos 1 y 0, decimos que es una relación imperfecta inversa. Chicos, ahí se va a cortar, cierro la clase y volvemos a ingresar.